Cuando mi socia proyectó ante 20 familias un video donde parecía que yo empujaba a un niño, entendí que podía perder en minutos el centro infantil que levanté durante 12 años. El video duraba 23 segundos. Se veía al pequeño correr hacia la puerta de servicio y mi mano sujetándolo del brazo. El fragmento terminaba justo cuando él empezaba a llorar. Yo recordaba ese momento. Una camioneta de reparto había entrado sin aviso y lo aparté antes de que cruzara frente a ella. Pero la camioneta no aparecía en el video. Mi socia informó a las familias que yo quedaría separada del centro mientras revisaban lo ocurrido. Varias madres dejaron de mirarme. Una pidió cancelar la inscripción de su hija. No discutí delante de los niños. Pedí la grabación completa de la cámara exterior. Mi socia aseguró que el sistema había fallado y solo conservaban aquel fragmento. Eso no tenía sentido. Tras una avería meses antes, yo había configurado una copia automática diaria en un archivo externo. Aunque alguien borrara el archivo local, debía existir una copia. En casa intenté entrar y descubrí que mi acceso había sido retirado esa mañana. Entonces revisé los avisos automáticos que todavía llegaban a mi correo. La copia de ese día sí se había completado. Y 18 minutos antes de la reunión, alguien había eliminado manualmente 11 minutos exactos de una sola cámara. La eliminación no se hizo desde la cuenta de mi socia. Se hizo desde un usuario que solo utilizaba nuestra coordinadora administrativa. Durante unos minutos quise creer que la coordinadora había actuado por su cuenta. Era eficiente, conocía cada contraseña y llevaba años resolviendo problemas antes de que llegaran a mi escritorio. Pero alguien había usado su cuenta para borrar justo el tramo que mostraba la camioneta. Guardé capturas de los avisos automáticos y pedí por correo que nadie modificara más archivos del sistema. Como seguía suspendida, no intenté entrar por otras vías. A la mañana siguiente, mi socia informó que asumiría temporalmente toda la administración porque varias familias exigían explicaciones. Nuestra sociedad estaba dividida al 50%. Yo llevaba la parte pedagógica y ella gestionaba pagos, proveedores y contratos. Ninguna podía tomar decisiones importantes sola, salvo ante una emergencia relacionada con la seguridad infantil. La acusación convertía mi suspensión en esa emergencia. Por primera vez entendí que el video podía servir para algo más que dañarme. Llamé a la coordinadora y le pregunté por qué su usuario aparecía en la eliminación. Explicó que su contraseña estaba guardada en el ordenador de recepción porque varias personas consultaban horarios desde allí. Yo llevaba meses pidiendo accesos separados. También recordó que mi socia había pedido quedarse sola en recepción antes de la reunión para preparar la presentación. Mi sospecha volvió hacia ella. Sin embargo, la coordinadora añadió algo más inquietante. 2 semanas antes, mi socia le había pedido revisar cuántas familias aceptarían renovar matrículas si el centro cambiaba de dirección pedagógica. Yo no pensaba retirarme ni habíamos hablado de sustituirme. Revisé nuestros correos recientes y hallé una conversación sobre una propuesta descartada meses atrás. Una cadena de centros quería asociarse con negocios pequeños y ofrecía asumir administración, publicidad y compras a cambio de parte de los ingresos. Yo me había negado para conservar nuestra autonomía. Mi socia aseguró entonces que lo entendía, pero ahora descubrí que había vuelto a contactar con ellos sin copiarme. No podía leer esos mensajes, aunque sí vi una factura de mensajería pagada por el centro. 3 días antes del incidente habían enviado un sobre al domicilio fiscal de la cadena. No quería acusarla solo por eso. Mientras tanto, 2 familias cancelaron la renovación y otra pidió que yo no tuviera contacto con su hijo durante la revisión. Mi socia convocó una reunión extraordinaria para la semana siguiente. En el orden del día incluyó una evaluación de continuidad operativa y una posible reorganización de funciones. Aquel lenguaje parecía preparado antes del video. Busqué los registros de mantenimiento del acceso exterior. La cámara que supuestamente había fallado fue revisada 3 semanas antes y no tenía incidencias. El técnico incluso recomendó ampliar el almacenamiento porque nuestras copias funcionaban correctamente. También encontré la hoja de entregas del día del incidente. La camioneta había llegado a las 10:17. El fragmento mostrado a las familias empezaba a las 10:18, así que la secuencia completa debía mostrarla.
La misma empresa entregaba alimentos secos cada jueves. Pedí a la coordinadora que conservara la hoja original en el archivo. No le pedí que declarara a mi favor. Solo necesitaba preservar lo que ya existía. Esa tarde volvió a llamarme. Mi socia le había pedido corregir la hora de entrada de la camioneta en el sistema de proveedores porque, según ella, el horario podía confundir la revisión. La coordinadora se negó y dejó constancia por correo. Era la primera señal clara de que alguien intentaba adaptar los registros después del incidente. Aún así, una pregunta seguía abierta. Si mi socia quería apartarme para negociar con la cadena, ¿por qué arriesgarse con una acusación capaz de hundir el centro entero? Revisé los números de los últimos 6 meses. Teníamos beneficios, pero el margen había bajado. Los alimentos, los seguros y el alquiler habían subido. Mi socia insistía en aumentar cuotas y reducir personal por las tardes, mientras yo me oponía porque nuestras ratios ya eran ajustadas. Supuse que la cadena le ofrecía una salida financiera que yo estaba bloqueando. Entonces revisé una transferencia mensual que había visto muchas veces sin prestarle atención. Salía de la cuenta del centro hacia una empresa contratada para limpieza profunda y pequeñas reparaciones. Había empezado a facturarnos 8 meses antes. El contrato estaba aprobado por mi socia dentro del límite de gasto que podía autorizar sola. Las facturas parecían normales hasta que comparé fechas. Algunas cobraban servicios en semanas en las que no habíamos tenido ninguna reparación ni limpieza especial. Además, la dirección de contacto coincidía con la de un pequeño almacén usado por la cadena para recibir documentación. Pensé que podía ser un proveedor compartido, así que llamé al técnico de cámaras, cuya empresa trabajaba con otros centros de esta zona. Él conocía a aquella compañía. No era una empresa de limpieza. Se dedicaba a intermediación administrativa para compras y expansión de negocios educativos. Eso cambiaba lo que yo creía estar mirando. Mi socia no había retomado contacto con la cadena 3 días antes. Aquello llevaba meses en marcha. Llevaba al menos 8 meses pagando, con dinero de nuestro centro, a una empresa vinculada con su expansión. Revisé las facturas una por una. Usaban conceptos vagos que podían parecer mantenimiento. La coordinadora conservaba copias porque procesaba los pagos y aseguró que nunca había visto entrar a ningún equipo asociado con ellas. Después abrió el archivo de proveedores y encontró algo peor. La empresa estaba registrada con un correo de contacto que yo reconocí como una dirección secundaria de mi socia para asuntos personales. Ya no investigaba solo un video manipulado. Estaba mirando meses de pagos escondidos entre los gastos normales del centro. Y la reunión extraordinaria donde podían reducir mis funciones estaba prevista para dentro de 5 días. Decidí que antes de la reunión necesitaba saber qué había comprado realmente nuestra empresa durante esos 8 meses. Como socia al 50%, pedí al banco las órdenes de pago y a la empresa de intermediación las facturas vinculadas a nuestra cuenta. La respuesta llegó al día siguiente. Los conceptos registrados como apoyo operativo correspondían en realidad a estudios de costes, valoración del centro y análisis de una posible alianza con la cadena. Mi socia había ocultado las consultas, pero no estaba pagando reparaciones inexistentes. Alguien había cambiado la categoría interna con la que se registraban aquellas facturas. Había usado dinero común para estudiar una operación que yo había rechazado y nunca me informó. Pero eso tampoco demostraba que hubiera creado el video. La empresa de intermediación confirmó que la mayoría de los encargos provenían de mi socia. El último comparaba 2 escenarios para el futuro del centro. Uno mantenía la dirección pedagógica actual. El otro contemplaba sustituirla. La fecha de ese segundo escenario era posterior al incidente con el niño, así que antes del video la cadena todavía contaba conmigo. Revisé el informe más antiguo. La cadena consideraba que nuestra reputación dependía de la continuidad del equipo pedagógico y advertía que una salida brusca podía provocar bajas de familias. Mi teoría principal empezaba a fallar. Volví al sistema de cámaras. El proveedor conservaba registros porque el respaldo era externo. Pedí preservar los accesos del día del incidente. El técnico confirmó que la cámara nunca dejó de grabar. El archivo completo seguía en una capa de recuperación que el usuario normal no podía modificar.
También confirmó que los 11 minutos fueron ocultados desde recepción y después se creó un clip de 23 segundos. La coordinadora me había dicho que cualquiera podía usar su contraseña desde ese ordenador. Pero para entrar al panel de edición hacía falta una segunda confirmación enviada al teléfono asociado con su cuenta. Le pedí revisar las notificaciones de seguridad de aquella mañana. Tardó horas en responder y dijo que las había borrado porque recibía demasiadas. El proveedor confirmó que la validación ocurrió a las 10:46. Mi socia estaba reunida con 2 familias en otra sala y yo estaba con el grupo de los mayores. La coordinadora estaba sola en recepción. No demostraba que hubiera editado el video, pero ya no podía sostener que alguien utilizó su cuenta sin que ella lo supiera. Busqué después la hoja de entrega que ella había protegido. La hora original seguía siendo las 10:17. También aparecía una observación del conductor porque la puerta de servicio estuvo bloqueada unos minutos. La coordinadora había pedido esa mañana mantener abierta la zona de patio más tiempo porque faltaba una auxiliar. Yo reorganicé los grupos para cubrirla. Ella conocía nuestros movimientos y sabía cuándo llegaría el reparto. No podía concluir que hubiera provocado la situación. El niño corrió hacia la puerta por su cuenta y yo lo detuve. Pero ella fue la primera persona con acceso a una imagen que podía parecer grave si eliminaba el contexto. Pregunté por correo a mi socia quien le había entregado el clip. Respondió que la coordinadora le avisó de un posible incidente y le mostró el fragmento ya preparado. Mi socia pidió comprobar la grabación completa. Según ella, la coordinadora aseguró que el sistema solo había conservado esos segundos. Yo también habría creído esa explicación antes de ver los registros. Pedí añadir al orden del día de la reunión extraordinaria la revisión del sistema de cámaras y de los accesos administrativos. Mi socia aceptó. Si ella hubiera diseñado todo, permitir una revisión técnica delante de asesores externos era arriesgado. La empresa de intermediación me envió además el historial de reuniones relacionadas con nuestro centro. En 3 había asistido mi socia sola. En una cuarta figuraba también la coordinadora. Mi socia explicó que la llevó porque necesitaba datos de matrículas, costes y renovaciones. Al terminar, la coordinadora preguntó qué puestos conservaría la cadena si el acuerdo avanzaba. Le respondieron que revisarían las funciones administrativas porque su estructura central asumía gran parte de ese trabajo. Aquello le daba un motivo que yo no había visto. Si entraba la cadena, mi puesto pedagógico ayudaba a conservar familias. El de la coordinadora podía desaparecer. Revisé entonces las categorías contables alteradas. Los cambios que hacían parecer los estudios de expansión simples gastos de mantenimiento se habían realizado desde su usuario. Ahora parecía posible que la coordinadora los hubiera camuflado para que yo descubriera una aparente irregularidad y culpara a mi socia cuando estallara el conflicto. Aún así, necesitaba saber qué ganaba con separarnos. La coordinadora preparaba cada mes un informe de familias que seguirían el siguiente curso. Comparé esos informes con los correos de confirmación enviados por los padres. 9 familias figuraban como indecisas aunque ya habían confirmado. Otras 4 aparecían como posibles bajas sin haber solicitado ninguna. Eso hacía que el centro pareciera más frágil de lo que era. La valoración enviada a la cadena había utilizado precisamente esos informes. Si el negocio parecía perder familias, la propuesta económica bajaba y mi socia tendría más presión para aceptar condiciones desfavorables. Pero todavía faltaba saber cómo beneficiaba eso a la coordinadora. Pedí la versión de la propuesta que circuló después de aquella reunión. Allí encontré una condición que nunca había visto. Si la cadena optaba por un acuerdo de gestión limitado, necesitaba una responsable local durante la transición. En una nota figuraba que nuestra coordinadora se había ofrecido para esa función. Ella no intentaba impedir la entrada de la cadena. Intentaba asegurarse de que entrara de la forma que más le convenía. Y para conseguirlo necesitaba que mi socia y yo dejáramos de actuar como un bloque. Dejé de buscar una explicación cómoda. Si la coordinadora había manipulado informes, categorías contables y una grabación, necesitaba separar lo demostrado de lo que todavía suponía. Pedí al proveedor de cámaras un informe con las horas de acceso, la creación del fragmento y la confirmación enviada al teléfono asociado con su usuario.
También pedí a la empresa de intermediación las versiones de los estudios. Mi socia aceptó revisar conmigo la documentación. Seguía molesta, pero entendía que la acusación había puesto en riesgo el centro entero. Reconocí que había unido demasiado rápido los pagos ocultos con el video. Ella admitió que ocultó las consultas porque temía que yo rechazara cualquier alternativa antes de analizar los números. Quería tener una opción preparada si los costes seguían subiendo. Eso explicaba su contacto con la cadena. Los informes reales mostraban renovaciones mejores de lo que ella había presentado. Si la cadena veía un centro estable y con una dirección pedagógica valorada, podía imponer una integración más completa y reducir puestos administrativos. Si el centro parecía débil y dividido, necesitaba una transición local y alguien que conociera cada proceso. La reunión se celebró con nuestra asesora contable, el técnico de cámaras, una representante de la intermediaria, mi socia, la coordinadora y yo. Empecé por el video. El técnico mostró que la cámara grabó de forma continua. El tramo ocultado incluía la camioneta y el momento en que yo apartaba al niño de su trayectoria. El clip de 23 segundos se creó después y la acción exigió validar el acceso desde el teléfono asociado con la coordinadora. Ella sostuvo que pudo confirmar una notificación sin entender para qué servía. El registro mostraba más. Después de validar el acceso, su usuario abrió la línea de tiempo, marcó un inicio y un final, exportó el fragmento y ocultó 11 minutos del archivo visible. Mi socia preguntó por qué le había dicho que la grabación completa no existía. La coordinadora explicó que creyó que el sistema había perdido el resto y que preparó el fragmento para proteger a los niños mientras se aclaraba la situación. Entonces la asesora contable presentó las facturas. La coordinadora había cambiado sus categorías internas después de procesarlas. Eso hizo que los estudios de expansión parecieran mantenimiento ordinario cuando yo revisaba los gastos. Ella respondió que mi socia le había pedido discreción sobre las conversaciones con la cadena. Mi socia confirmó que pidió reserva sobre una negociación preliminar, pero negó haber ordenado alterar categorías. La intermediaria presentó los informes de familias. 9 renovaciones confirmadas habían sido enviadas como dudosas y 4 familias aparecían como posibles bajas sin haberlo solicitado. La coordinadora dijo que usaba criterios conservadores. Yo tenía los correos de confirmación. Eran datos cerrados sustituidos por otros peores. Le pregunté por la nota donde se ofrecía como responsable local de transición. Por primera vez perdió seguridad. Explicó que solo había respondido a una pregunta sobre quién conocía mejor los procesos del centro. La representante aclaró que la propuesta había surgido de ella durante la reunión. La secuencia documental bastaba. Primero ocultó que las renovaciones eran sólidas. Después alteró la clasificación de los estudios para que yo desconfiara de mi socia. Luego supo que una integración completa podía reducir su puesto. Finalmente apareció un incidente real que podía transformarse en una acusación grave si se eliminaba el contexto. Mi error había sido pensar que alguien provocó que el niño corriera hacia la puerta. No hacía falta. La coordinadora aprovechó un momento peligroso que ya había ocurrido. Yo seguía teniendo una pregunta. ¿Por qué destruir mi reputación en vez de limitarse a empeorar los números? La respuesta estaba en el último estudio de la cadena. Conmigo al frente de la parte pedagógica, la propuesta exigía mantener nuestras condiciones de personal y supervisión. Sin mí, ofrecía una reorganización rápida y una transición dirigida por administración. Mi presencia protegía el modelo que podía dejarla fuera. La coordinadora intentó presentarlo como una diferencia profesional. Señaló que yo había bloqueado cambios que, según ella, hacían más difícil gestionar el centro. Yo me había opuesto a reducir personal en horas sensibles y a aceptar más niños solo para mejorar margen. También insistí en accesos individuales, algo que ella consideraba una desconfianza innecesaria. Llevaba años sintiendo que yo limitaba su autoridad. Ante una posible integración temió quedarse sin el lugar que creía haber ganado. Mi socia pidió suspender la de funciones administrativas y retirar su acceso a cámaras, contabilidad y comunicaciones con familias. Yo apoyé la medida. También acordamos corregir la información enviada a las familias. La grabación completa mostraba un riesgo de tráfico en la puerta de servicio y no existía evidencia de que yo hubiera agredido al niño.
La familia del pequeño recibió primero la secuencia completa. Confirmaron que recordaban la camioneta y aceptaron que el fragmento inicial había cambiado el sentido de lo ocurrido. Mi socia y yo congelamos cualquier negociación con la cadena hasta revisar las cuentas y renovar protocolos. La intermediaria aceptó cerrar temporalmente el estudio. Pensé que la reunión había terminado cuando la asesora contable abrió un último archivo. Era el listado de pagos anticipados de matrículas para el siguiente curso. 12 familias aparecían con una devolución programada para la mañana siguiente. Ninguna había solicitado cancelar. Las órdenes se habían preparado desde el usuario de la coordinadora 2 días antes de su suspensión y estaban pendientes de ejecución automática. Si salían, el centro perdería una parte importante de su liquidez justo cuando necesitábamos demostrar estabilidad. Y cada devolución llevaba un concepto que podía hacer creer a las familias que el centro reconocía un problema de seguridad. La asesora contable pidió al banco detener cualquier ejecución pendiente antes de que se procesara. Como las órdenes todavía no habían salido, bastó una instrucción de ambas OCIAs para congelarlas. Después pedimos una copia de cada orden. Todas llevaban la misma referencia sobre una incidencia de seguridad, pero ninguna incluía una solicitud de las familias. Aquello era más grave que perder dinero. Si los padres recibían una devolución inesperada con ese concepto, podían creer que el centro reconocía que yo había puesto a un niño en peligro. La coordinadora ya no tenía acceso, pero podía haber dejado acciones programadas antes de su suspensión. Revisamos las comunicaciones. Había preparado varios correos para salir esa tarde desde la cuenta general. Informaban de una reorganización extraordinaria y sugerían que algunas plazas serían liberadas mientras se evaluaba la seguridad del centro. Cancelamos los envíos y mi socia y yo acordamos que ninguna comunicación externa saldría sin aprobación de ambas en la revisión. Después enviamos a las familias una nota breve. Informamos de que la grabación completa había sido recuperada, que mostraba el contexto del incidente y que no existía evidencia de una agresión por mi parte. No explicamos todavía quién había manipulado el fragmento. La familia del niño aceptó revisar la secuencia completa. Vieron la camioneta entrar por la puerta, al pequeño correr hacia ella y mi mano apartándolo antes de que cruzara. La madre reconoció que el clip inicial le había hecho interpretar otra cosa. Yo no le pedí que defendiera mi nombre. Solo necesitaba que la versión completa existiera donde debía haber estado desde el principio. Durante los días siguientes, la asesora revisó las devoluciones, los cambios de categorías y los informes de matrícula. La empresa de cámaras entregó los registros de acceso y el archivo completo. La intermediaria confirmó que datos había recibido para valorar el centro. La coordinadora había empeorado los datos de renovación, escondido la naturaleza de los estudios de expansión y aprovechado el incidente para fabricar una crisis que justificara una transición administrativa. Mi socia había iniciado conversaciones con la cadena usando dinero del centro sin informarme y había tolerado que varias personas compartieran accesos. Su miedo a que yo rechazara cualquier cambio la llevó a ocultar información importante. La diferencia era que ninguno de esos errores justificaba manipular una grabación ni preparar devoluciones falsas. Separamos de inmediato las funciones que una sola persona había concentrado. Cambiamos contraseñas, activamos accesos individuales, exigimos doble aprobación para devoluciones y archivamos cada modificación de matrículas y proveedores. Cuando respondió por escrito, negó haber querido dañar a los niños y sostuvo que buscaba proteger la continuidad del centro. Había exagerado bajas para que el negocio pareciera más débil. Había creado el fragmento de 23 segundos. Y cuando yo empecé a cuestionarlo, dejó preparadas devoluciones capaces de provocar nuevas cancelaciones. Mi socia y yo presentamos esa cronología a las familias en una reunión extraordinaria. No mostramos información personal ni convertimos el encuentro en un juicio contra una empleada. Explicamos qué había ocurrido con la cámara, cómo se recuperó la grabación y qué medidas impedían ahora que una sola cuenta ocultara archivos o emitiera devoluciones. Yo había pedido accesos separados durante meses, pero acepté seguir trabajando sin ellos. Mi socia reconoció que exploró cambios empresariales sin compartirlos conmigo. 3 decidieron no renovar. Otras pidieron tiempo. La mayoría permaneció. La cadena retiró su propuesta mientras terminábamos la revisión. Mi socia se frustró,
aunque después admitió que negociar desde una crisis manipulada habría sido peor. Suspendimos cualquier expansión durante un ciclo completo. En lugar de reducir personal, revisamos horarios, compras y contratos que podían ajustarse sin afectar la atención. El margen siguió siendo estrecho, pero por primera vez los números que veíamos eran reales. La coordinadora dejó de trabajar con nosotras al terminar el proceso interno. Perdió el puesto que había intentado proteger mediante control oculto porque ese puesto exigía precisamente la confianza que había destruido. Mi relación con mi socia también cambió. Seguimos trabajando juntas, pero dejamos de funcionar como dos áreas separadas que solo se encontraban cuando había una crisis. Cada semana revisábamos cuentas, matrículas y decisiones operativas. Era una estructura más sana, pero quedaba una última tarea. El video manipulado había circulado entre algunas familias antes de que pudiéramos detenerlo. Aunque existía una aclaración oficial, una imagen corta podía sobrevivir más que cualquier explicación. Pedí a la empresa de cámaras preparar una copia sencilla de la secuencia relevante, completa y sin recortes. La familia del niño autorizó que se utilizara solo dentro de la revisión y para responder a quienes ya habían recibido el fragmento. No la enviamos de forma masiva. Solo respondimos a las familias que habían visto el clip incompleto y pedían aclaración. Una de ellas era la madre que canceló la inscripción el primer día. Regresó al centro después de ver ambas grabaciones. Todavía no sabía si volvería a matricular a su hija, pero reconoció que la acusación inicial no correspondía con la secuencia completa. Eso me bastó. No necesitaba recuperar cada matrícula para demostrar que yo no había hecho lo que dijeron. La mañana en que cerramos la revisión llegué antes de abrir. La puerta de servicio estaba cerrada y la recepción todavía vacía. Fui al ordenador donde se había creado el fragmento. Ahora cada persona tenía su propio acceso y cualquier exportación quedaba registrada. En la pantalla aparecía la cámara exterior en directo. Mi socia llegó con la última hoja de renovaciones. Las cifras eran menores que antes de la crisis, pero suficientes para mantener el centro sin venderlo ni reducir la atención. Revisamos juntas la lista y aprobamos las matrículas pendientes. Después abrí el archivo del día del incidente. La secuencia completa seguía allí. Vi la camioneta entrar, al niño correr y mi brazo detenerlo a tiempo. Esta vez no había cortes. Cerré el archivo y bloqueé la pantalla mientras empezaban a llegar las primeras familias. Cuando abrí la puerta principal, ya no tenía que defenderme de 23 segundos. Yo conservaba los 11 minutos que alguien había intentado borrar.